Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Señor, te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias por comenzar este nuevo día contigo, vivirlo para ti, disfrutar tu presencia, Señor. Y saber, oh Dios, que todas las promesas en ti son sí y amén para nosotros, tus hijos. Gracias, Señor, por el descanso que nos has permitido tener, por la noche que fue para algunos, para algunos muy buena, para otros regular, para otros, Señor, en sus enfermedades, en sus crisis. Muchas personas, Señor, no pueden conciliar el sueño. Hoy, Señor, tú nos das la oportunidad de pedirte, Señor, por esas personas que nervios o ansiedad, situaciones financieras, sus problemas familiares, las crisis que viven, Señor, enfermedades que llegan a sus vidas, no les dejan conciliar el sueño. Yo te pido, Espíritu Santo, que en cada hogar, que en cada familia, reine tu paz, tu presencia, Señor. Que cada persona en su vida te acepte, papá, como el único y suficiente Salvador de sus vidas. Porque tú eres real, tan real como el aire que respiramos, Señor. Porque tú solamente puedes traer paz a nuestra vida, organizar nuestras ideas, darnos una ruta por donde seguir, conciliar el sueño tranquilamente, independiente de los problemas y las situaciones que tengamos, Señor, porque tú te encargas de nosotros, tú cuidas de nosotros. Cuando dejamos que tú seas nuestro pastor, ese pastor del Salmo 23, tu palabra se cumple en nosotros. Señor, por favor, te pido que en el nombre de Jesús, cada persona que quiera recibirte en su corazón lo haga de una manera sincera, una manera clara, para que allí donde esa persona está sufriendo, Señor, tu presencia le acompañe, le llene de todas las cosas maravillosas que tú haces, que tú llenas nuestra vida. Sobre todo, Señor, saber que no estamos solos, que contamos con un Dios tan real como tú. Por eso hoy te pido, tú que escuchas esta oración, que la hagas con todos nosotros los que ya nos hemos conectado en esta hora, para que el Espíritu Santo que habita en nosotros habite en ti y puedas también disfrutar de una vida con sentido y con felicidad, porque ese es el propósito de Dios. Yo vine a darles vida y vida en abundancia, dijo Jesús de Nazaret. Por eso en Juan 10:10 se cumple la palabra en cada uno de nosotros. Padre, gracias por los que escuchan esta oración y la repiten. Señor Jesucristo, yo hoy te necesito. Reconozco, Señor, que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados. Te pido ahora que entres en mi vida como mi único Señor y Salvador, para que seas tú dándome salud total, salud integral, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Gracias, Señor, porque desde hoy para siempre te recibo en mi corazón, para que habites allí y puedas tú escribir mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por estar conmigo, por cenar conmigo, yo contigo hasta la eternidad. Amén. Amén y amén. Muy buenos días, saludándolos desde nuestro devocional, mi cita con Jesús. Una cita de amor con aquel que lo dio todo por ti, quien lo dio todo por mí. Bueno, estamos aquí ya conectados, gracias al Señor, ya mejorando las cosas. Día tras día las cosas van mejorando, porque no pueden ir de peor en peor, sino de gloria en gloria y de victoria en victoria, como el Señor quiere que vivamos. Así que ya estamos con todas nuestras cosas ya que podemos transmitir. Estamos en las plataformas Teams, YouTube y Facebook. En YouTube, inscríbase a nuestro canal y deje que los devocionales lleguen y usted los pueda disfrutar día tras día, y ahí puede ver muchos de nuestros temas que están allí grabados. Bueno, estamos hablando de ¿serán nuestros hijos mi tesoro? Pero hoy vamos a hablar de la vida de Samuel.
un ejemplo hermoso que la Biblia nos enseña con este hombre, con este profeta, a través de su mamá Ana, que también jugó un papel importante en la vida de su hijo, cómo ella hizo para que él también fuera lo que hoy se recuerda de él, se conoce de él, que quedó marcado en la Biblia ese hombre como sirvió y cómo se desarrolló su ministerio, a pesar de que estaba en medio de una crisis que vivían los hijos de Eli. El líder de él, el pastor de él, que lo cuidó, que oró por él, que lo llevó a ese crecimiento. Y ahí es donde nos muestra también la Biblia que todos necesitamos un pastor también físicamente, ¿no? Una persona que nos lleve, pero tenemos, mire, Ana no anduvo de lugar en lugar con Samuel buscando quién. No, Ana ya sabía, un hombre de Dios, un hombre que entregado, que cometió errores con sus hijos, pero ella no se puso a mirar como tiene este error, entonces no va a poder, o como tiene este error, entonces sí, como pasa mucho, ¿verdad? Que si la palabra de Dios no es, entonces, bueno, critican más al pastor que otra cosa. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, hay que tener mucho cuidado, mucho temor de Dios, porque nadie conoce más el corazón de un siervo que Dios. Solamente Dios lo conoce, solamente Dios sabe cada persona cómo vive sus situaciones y más cuando somos siervos del Señor. Entonces, aunque Samuel se criaba bajo la influencia de los hijos deshonestos de Eli, su madre no lo olvidaba. Una mamá, ¿cómo va a olvidar a sus hijos, verdad? Nunca. Ella estuvo más pendiente que nunca de ese niño que iba creciendo en sabiduría y gracia delante de Dios. Crecía delante de Dios. Entonces, en este relato se inserta la otra historia de un joven diferente. Primero de Samuel 2, 18 al 21. Recordemos que estamos. Primero de Samuel 2, 18 al 21. Entonces, es un joven diferente a los hijos de Eli. Entonces, después de una descripción de esa vida de esos hijos de Eli, se presenta las acciones de Samuel. Entonces, vemos que primero Samuel tenía a su papá y su mamá. Era hijo de Elcana y de Ana, una pareja que no, él tenía muchos hijos por fuera con Penina, pero Dios bendijo la vida de Ana y no solamente le dio a Samuel, sino que le dio 5. Entonces ella entregó a Samuel y Samuel le multiplicó, el Señor le multiplicó hijos en su vientre. Este vientre fue fecundo, fue ya después de estar en un desierto, en aridez, el Señor nomás, la fe de ella le llevó a actuar. Cuando nosotros tenemos fe, actuamos. Uno muchas veces dice, yo tengo fe, pero no haces nada, entonces no estás teniendo fe. ¿Ve? Porque la fe sin obras es muerta. Hay que mostrar la fe. Santiago dice, muéstrame tus obras por tu fe. ¿Sí? Entonces no es que la salvación sea por obra, no hablamos de la salvación, sino de la fe en el actuar. Entonces Ana creyó en un Dios que le podía devolver su hijo completamente bien, creyó en ese Dios que podía hacer de su hijo lo que ella anhelaba y ella lo soltó, lo entregó. Entonces, así es que nosotros tenemos que entregar todo al Señor, ¿sí? Le dice, Dios, tú puedes hacer más que yo. O sea, aquí está, bueno, cada área de su vida. Mire que no le ha entregado a Dios. ¿Qué le cuesta trabajo entregarle a Dios? Y comience a decir, Señor, yo quiero, pero es que no es entregar de boca, es de corazón. ¿Sí? Entregar de donde está el corazón, allí la voluntad, donde están las emociones, donde usted sufre por algo. Está robándole la paz, está quitándole el sueño, está haciéndole dañar la comunión con el Señor, porque en vez de moverse el Espíritu Santo se mueve su carne. Entonces allí usted va diciéndole, Señor, no quiero más con él. ¿Ve? Entonces Elcana pertenecía a la línea de los sacerdotes, era descendiente de la tribu de Leví. ¿Ve? Su madre lo dedicó a Dios llevándolo a vivir asilo junto a Elí. ¿Sí? Pero nunca su madre lo descuidó, siempre venía a visitarlo, dice ahí 1 Samuel 2:19, su madre le hacía año tras año una túnica pequeña y se la llevaba cuando iba con su marido para ofrecer el sacrificio anual. Eran personas adoradores, personas cumplidas,
con el Señor, personas que nunca dejaron de estar donde debían de estar, en el lugar que debían de estar. Entonces la madre jugó ese papel importante en la parte espiritual de su hijo, parte espiritual y parte también de proveer, ¿cierto? Para su hijo lo que necesitaba. Entonces por eso vemos, Elí no se habla de su esposa, pero sí nos cuenta lo de los hijos, ¿cierto? Y, y la Biblia no nos cuenta de su mamá, entonces ya hablamos de eso. Pero en la vida de Samuel nos hace ver una familia constituida por Dios, y como son el padre, la madre y los hijos, que van juntos a adorar a Dios constantemente en la época en que se hacía en ese tiempo. No faltaban. No habían situaciones que no voy a dejarlo para otro domingo, para otro día o para otro, según la fecha que fuera. No, siempre estaban allí. Por eso Samuel creció en un ambiente donde se adoraba a Dios, donde él veía que sus padres lo hacían constantemente. Y entonces esto les enseñó a él respeto a la autoridad. ¿Ve? Le enseñaron el respeto a la autoridad. Cuando nosotros respetamos la autoridad de Dios, cuando respetamos sus mandamientos, sus decretos, sus leyes, nuestros hijos lo harán. Pero mientras nosotros no lo hagamos, nuestros hijos tampoco. Y esto es espiritual, esto es generacional, es espiritual. Hay que vivirlo y hay que enseñarlo a ellos. Que ellos también vean en nosotros una actitud de verdad. Me imagino que en ese hogar no era que no hubiesen discusiones, pero había el perdón, la oración, la constante, se veía el amor. Y el amor transforma corazones. El amor, dice que sin amor nada se debe de hacer, ¿verdad? Pero hoy en día hay hijos que no respetan a sus padres y los ven como cualquier cosa. Y asimismo, entonces se enseñan a sus hijos, y esto es lo que abre las puertas de la iniquidad. Sus hijos cuando ven que sus padres no respetan a los abuelos, a los padres de ellos, pues ellos tampoco tienen en cuenta nada de eso, y asimismo viven, asimismo se levantan y asimismo se expresan de ellos. En Proverbios 30, del 11 al 14 dice, hay generación que maldice a su padre y no bendice a su madre. Hay generación limpia en su propia opinión, a pesar de que no ha sido lavada de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuya vista es altanera. Hay generación cuyos dientes son espadas y cuyas mandíbulas son cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los necesitados dentro de los hombres. Mire, hay generaciones que viven de esta manera. Proverbios 30 del 11 al 14. Y cuando la Biblia dice que hay generaciones es porque vino la iniquidad y cubrió esa familia y siguieron en eso. Dice, hay generación que maldice a su padre y no bendice a su madre. Hay generación limpia en su propia opinión, a pesar de que no ha sido lavada de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuya vista es altanera. Hay generación cuyos dientes son espadas y cuyas mandíbulas son cuchillos. O sea, se expresan mal, hablan mal, maldicen todo el tiempo para devorar, dice, a los pobres de la tierra. Y no lo son los pobres que no tienen dinero, sino aquellos pobre que no conoce al Señor, que no disfruta de Dios, que no tiene esa comunión con el Señor. Entonces, como padres, nosotros estamos llamados a cambiar las generaciones siguientes con los ojos puestos en Jesús, autor y consumador de la fe. Si una persona ve, ¿cierto? Tiene ese sentido espiritual, que en su familia están aconteciendo cosas como que no le convencen, tiene que levantarse esa persona y decir, hasta aquí, yo no voy a dejar que mis generaciones sigan con estas maldiciones, sino que por el contrario, voy a hacer que todo cambie de aquí en adelante. ¿Sí? Porque dice, hay generaciones, son de esa manera. Por eso cuando nacen esos hijos, los padres se expresan, pero ¿qué pasó? Si yo no fui grosero con mi papá, yo no fui grosero con mi mamá, yo los honré porque a mí me salieron hijos así. Hay generaciones que vienen de otras cosas, otras puertas que se abrieron, y entonces vemos todo esto que en los hogares sucede. ¿Ve? Dice la Biblia en el Salmo 112 del 2 al 4,
que nosotros tenemos que cambiar esas generaciones. Dice, su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Óigalo bien. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa. Su justicia permanece para siempre. En las tinieblas resplandece la luz para los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. Este es el cuadro de una persona que vive en prosperidad. No es la riqueza solamente de dinero. Bienes y riquezas hay en su casa. Mire, no dice bienes o riquezas, dice bienes y riquezas. O sea, que hay lo material, pero las riquezas del cielo, que son más importantes que lo material. Y sin embargo, aquí el Salmo 112 no ha descartado lo material. ¿Ve? Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Son promesas que Dios nos da a nosotros cuando ya nos metemos a cambiar generaciones tras generaciones, ¿sí? Y esto se tiene que ver en los hijos de Dios. Pero cuando hay escasez, cuando no hay las cosas que debían de haber, hay que ir al Señor a preguntarle, Señor, ¿qué estoy haciendo de mal? Porque tu palabra me dice esto. Pero mire, hay una cosa importante, dice, su justicia permanece para siempre. O sea que somos personas que hacemos lo justo, lo recto, lo que le agrada a Dios. En las tinieblas resplandece la luz para los rectos. Ya bien, ¿sí? Él es clemente, misericordioso y justo. Ahí está. Y esto se tiene que cumplir en cada uno de nosotros que seguimos a un Dios justo. Hacer justicias, hacer lo recto, hacer lo que a Dios le agrada. No estar con las mentiras, las trampas, los engaños, porque eso sigue y sigue y sigue en generaciones de esa manera. Entonces, dice primera de Samuel 2:26 que él iba creciendo en gracia delante de Dios y de los hombres. ¿A quién fue que igualmente se hizo esa expresión en la Biblia? Al Señor Jesús. Iba creciendo con María, su madre, en gracia, ¿cierto? Pero mire, una cosa importante, gracia y buena opinión delante de Dios y de los hombres. Proverbios 3. Ahí está. Si usted lee Proverbios 3, habla de las bendiciones de la obediencia. Y esas bendiciones son dadas a todos los que obedecemos la palabra. Entonces él, a pesar de vivir junto a los hijos de Eli, su corazón no se corrompió, no aprendió las cosas que él veía. Por el contrario, iba creciendo más y más en gracia de Dios y de los hombres, porque comenzaron a hablar bien de él, comenzaron a expresarse bien de él, comenzaron a ver ese Dios que Samuel tenía. Entonces esa educación obtenida para Samuel en su niñez por parte de sus padres contribuyeron a que fuera un hombre fiel y obediente, a pesar de vivir en medio de la corrupción de los hijos de Eli. Así que todo está en el... No es que se contaminó. Las amistades influyen muchísimo, eso es verdad. ¿Sí? Porque dime con quién andas y te diré quién eres. Es verdad. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que si una persona tiene principios se vaya a doblegar ante el mal fácilmente. No se doblega fácilmente porque hay principios establecidos en su corazón, los cuales lo escribió el Espíritu Santo y no es fácil borrarlos. Y vemos en 1 Samuel 3:1 que él servía a papá Dios, servía a Jehová. Dice 1 Samuel 3:1, el Señor se revela al joven Samuel. El joven Samuel servía al Señor delante de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días y no había visiones con frecuencia. Cuando un sacerdote, cuando un pastor, cuando un profeta no cumple, ¿cierto? Esos mandamientos de Dios delante de su familia, como padre, como esposo, todo eso, la visión se va apagando. Y entonces también la palabra empieza a escasear. Ya no hay ese alimento fresco para que las almas también se alimenten. Entonces dice que ya Elí estaba empezando
a acabar su vida, ya sus días se estaban acabando y en vez de irse como se fue David, lleno de días, con sus ojos claros, no, él murió de una manera trágica, la cual no era que Dios quisiera que así fuera, sino que él mismo buscó. Uno mismo elige el camino. Y uno sabe es que Dios maldice, es que nosotros abrimos puertas para que esas maldiciones lleguen. Entonces, Samuel fue un hombre que servía a Dios porque fue llamado por Dios para una misión. Y ahí hay que tener en cuenta quiénes somos llamados. Pocos somos escogidos, muchos son llamados, pocos escogidos. Él fue escogido. Muchos son llamados, pocos somos escogidos. Y cuando usted se siente escogido, cuando a través de ese llamado usted obedece y usted hace la voluntad de Dios. Muchos han sido llamados, pero no se dejan escoger del Señor, porque dicen, no, yo por aquí no, yo primero voy a hacer esto, yo primero voy a hacer lo otro, todavía no tengo el tiempo, todavía no tengo tiempo para esto. Sacan siempre excusas, pero vemos a Samuel, que él comenzó a conocer la voz de Dios porque no la conocía. Y hay una cosa importante, si Dios ha llamado a nuestros hijos a servir, debemos ser colaboradores para ayudar en el templo y ya tiene más que todo ese llamado y no puede ser sin preparación. Hay que ayudarles a ellos cuando les gusta la alabanza, cuando les gusta tocar un instrumento, cuando les gusta cantar para el Señor. Imagínense, salmistas y todo. Pero a veces los padres decimos, no, ¿cómo se va a meter allá? ¿Cómo se va a hacer esto? Lo otro, y les dañamos el llamado también. Entonces el pueblo de Israel notó quién era Samuel. En 1 Samuel 3, 19 y 20 dice, Samuel crecía y Jehová estaba con él. Mire qué lindo. ¿Quién estaba con él? El sacerdote. Jehová estaba con él. ¿Sí? También su líder, pero más importante, ¿quién era? El que lo había puesto allí, el que lo había llamado. Dice, y no dejó sin cumplir ninguna de sus palabras. Todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, supo que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque en Silo se manifestaba a Samuel la palabra de Jehová. Qué lindo, ¿verdad? Entonces, cuando una palabra se está apagando en un lugar, el Señor pone otra persona para que esa palabra vuelva otra vez a resurgir, porque Dios nunca dejará caer lo que Él ha prometido. Ni una tilde ni una jota pasará sin que su palabra se cumpla. Entonces nosotros no somos imprescindibles, ¿sí? El Señor siempre tiene a quién colocar y por eso Él no le interesa, sino que nosotros estemos dispuestos. Si se va pagando en nosotros la unción y todo lo que sea, el Señor ya va preparando quién. Va dejando y nosotros somos los que perdemos, ¿verdad? Entonces, esa gracia y esa dedicación de Ana y Elcana para educar y corregir a su hijo a tiempo, ¿sí? Entonces ahí pudo ver la nación de Israel y recuperar su confianza en Dios, en Jehová Dios, porque la estaban perdiendo. Ya no querían ir al templo, se había perdido mucha gente, ya no querían por las murmuraciones y todo lo que se oía. Entonces ya con el Señor, con Samuel, hizo que el pueblo otra vez volviera a adorar, volviera a oír a Dios, a escucharlo, porque duró mucho tiempo sin que se escuchara a Dios. ¿Ve? Entonces, ¿qué de nuestros hijos hoy? Es la pregunta. ¿Cómo lo estamos educando? ¿Cómo fue como de pronto como ovnis y fines? Yo no creo, ¿verdad? ¿Estamos siendo permisivos con ellos en algunas cosas? ¿Nos da temor hablarles? ¿No corregimos sus malas acciones? Esa fue la causa por la cual Dios vio que los hijos de Elí los hijos de Elí fueron rebeldes y fueron soberbios y por eso los quitó del camino. Ya había decidido que no vivirían y se acabó esa línea generacional. No hubo más nada allí, allí murió todo. 1 Samuel 2, 29 y 30 dice, ¿por qué han desdeñado mis sacrificios y mis ofrendas que mandé ofrecer en mi morada? Has honrado a tus hijos más que a mí y los has engordado con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, dice el Señor Dios de Israel, en verdad,
Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre estarían delante de mí para siempre. Pero ahora dice el Señor, de ninguna manera. Yo honraré a los que me honran, pero los que me desprecian serán tenidos en poco. Óigalo bien. Qué palabras tan fuertes, pero vienen de un corazón dolido, de un Padre Dios que escogió un hijo para ser de bendición, porque Él escogió a Elí, dice, y le había dado una promesa. Entonces, miren, no es que Dios quite las promesas, sino que nosotros hacemos que Dios cambie cuando ya ha elegido, ¿cierto? Familias, personas, hogares para ser de bendición por nuestras conductas y actitudes. Y entonces ahí es donde aparecen las maldiciones generacionales. ¿Por qué has desdeñado mis sacrificios y mis ofrendas que mandé ofrecer en mi morada? Has honrado a tus hijos más que a mí. Póngale cuidado usted a quién honra más. ¿Quién es que está en su corazón usted haciéndole un altar y por quien usted sufre, se doblega? Bueno, dice, y los has engordado con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Ahí el Señor a nosotros nos pide ofrendar para Él, para sus cosas. Y muchas veces decimos, no porque esto es para esto, no porque esto es para esto. En este caso fue para los hijos de Israel, de Elí, perdón, de Elí, y no para lo que Dios estaba diciendo que se hiciera. Por tanto, el Señor de Israel dice así, en verdad yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre estarían delante de mí para siempre, pero no, ya no, de ninguna manera, dice el Señor. Yo honraré a los que me honran, pero los que me desprecian serán tenidos en poco. Grábese estos versículos, memorícelos, dígale al Señor, Espíritu Santo, recuérdame y dime en qué cosas yo no te honro, en qué cosas yo te deshonro, qué cosas no estás tú en primer lugar. Porque cuando Dios es radical en quitar, dice una parte de la palabra, convertiré las bendiciones en maldiciones. Las convertiré. O sea, Él cambia de parecer porque no porque Él lo hubiera querido ni que Dios sea como nosotros, que dice una cosa y mañana otra, sino que nosotros lo llevamos a Él a que cambie lo que Él había prometido. Él no juega con el pecado. Él no es un Dios que dice, bueno, mijito, venga, pues ya le había dicho esto, entonces como lo prometí, téngalo. Entonces este final de estos hombres fue muy triste. ¿Ve? Murieron en batalla contra los filisteos. Primera de Samuel 4:10 dice, los filisteos combatieron a Israel que fue vencido y cada uno huyó a su morada. Ocurrió una gran derrota, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de infantería. El arca de Dios fue tomada y fueron muertos Omnis y Fines, los dos hijos de Eli. O sea, una catástrofe porque todo este pecado trajo también problema al pueblo, todo hubo derrota. Entonces, allí es donde nosotros tenemos que mirar que lo que hacemos también, usted dice, no, pero es que está en mi vida. Soy yo la que estoy haciendo las cosas o el que estoy haciendo las cosas. Eso afecta a tus hijos, tus generaciones, el pueblo, la iglesia. Lo que tú haces en secreto, el cielo lo ve. En el cielo hay escándalo, lo que tú estás haciendo en secreto. Todo el cielo lo ve, el ejército lo ve de los cielos. Por eso dice, los filisteos combatieron al rey y fue vencido. ¿Qué cosas te han vencido muchas veces? Los enemigos mismos de Dios muchas veces vencen a cristianos. Dice, cada uno huyó a su morada. Ocurrió una gran derrota. ¿Sí? 30,000 hombres de infantería, los que había escogido Dios, ¿sí? Y el arca fue tomada, o sea, la presencia de Dios fue quitada de allí y fueron muertos estos dos hijos de Eli. Entonces vemos que nosotros debemos de instruir a nuestros hijos no como lo hizo Elí, el hombre que carecía de la autoridad paterna. Entonces vemos allí que dejémoslo hasta allí porque ya se nos llegó el tiempo y uno se emociona contando tantas cosas que el Espíritu Santo nos enseña y nos revela, ¿cierto? Para nosotros como padres, como tíos, como abuelos, para ayudar también en estas generaciones que están tan difíciles. Padre, gracias por esta mañana, por este nuevo día que nos has regalado, por
tener, bendito Dios, tu corazón para enseñarnos ese camino por donde debemos de andar a través de historias reales que nos cuenta tu palabra, que se vivieron contigo, Señor, en aquellas épocas, pero que no están distantes en esta época, Señor, porque es el mismo corazón de los hombres y eres el mismo Dios de hoy y por siempre seguirás siendo Dios. Gracias, Señor, por tus enseñanzas, gracias por tu palabra, gracias por abrir nuestros ojos, tanto espirituales como físicos, asimismo nuestros oídos, Señor. Pero yo los quiero tener abiertos a tu voz, no a las voces del mundo, ni lo que el mundo opina, ni lo que la gente piensa, sino a ti, Señor, a ti. Gracias porque estamos en este segundo día de ayuno, Señor, y hoy queremos doblegar nuestro corazón y orar por nuestros hijos, nuestra familia, la salvación de nuestros hijos, Señor, a los que no han llegado todavía a esa salvación, porque más importante que todas las riquezas que podamos dejarle a nuestros hijos, las riquezas terrenales, es la salvación. ¿Cuántos se pierden? ¿Cuántas peleas? ¿Cuántas cosas por los bienes materiales, Señor? ¿Cuántas muertes hay? Porque no tenemos la sabiduría del cielo para escoger lo que de verdad nuestros hijos necesitan. Por eso, papá, en el nombre de Jesús, danos la sabiduría que viene de lo alto. Y, Señor, que todo como hizo una empresa que se fundó hace muchísimos años ya y decidió honrar a Dios en todo, y esa empresa todavía se sostiene porque lo primero fue Dios. Entonces, Señor, cuando tú nos das una cosa y te honramos a ti con todo, Señor, siempre será lo primero, así como a nuestros hijos. Señor, muéstranos en qué te estamos deshonrando, con qué lo estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, dónde lo estamos haciendo, para nosotros ajustar nuestro camino y que nuestras descendencias sean benditas, Señor. Reconocido tu nombre por sobre todo, porque tú eres el que engrandece, tú eres el que hace famosa a una persona, tú eres el que le da nombre a una persona, como lo hiciste con todos aquellos hombres y mujeres de tu palabra. Todos los conocieron y los conocimos porque tú, esos nombres quedaron escritos por siempre en el libro de la vida. Señor, gracias porque yo no quiero que mi nombre se borre nunca por mis actitudes, mi falta de fe, mis injusticias y todas esas cosas, Señor, que ya tú lavaste con la sangre de Cristo. Gracias porque nos sentimos perdonados, nos sentimos felices de ser tus hijos, Señor, pero todavía, Papito Santo, ayúdanos a ser los padres que nuestros hijos necesitan, porque nosotros hemos cometido errores y los seguimos cometiendo, pero no podemos seguir honrando más a nuestros hijos que a ti, Señor. Tú te mereces toda la gloria, toda la honra y toda la exaltación. Por favor, papá, gracias por escucharnos y gracias, Señor, por este tiempo. En Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, nos vemos 6 de la tarde, el cierre del ayuno. Ya pueden conectarse tranquilamente, 6 de la tarde, y estamos estudiando temas importantes para seguir adelante con las finanzas, la parte financiera. Y al final del ayuno, óiganme bien, vamos a tener una oración muy especial para desatar, para hacer que el Espíritu Santo ya libere almas y vidas, pero hay que ser obediente a la palabra de Dios. Dios me les guarde. Hallelujah. 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 Hallelujah.